nosotros revisando todo lo que pasa en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Y queremos saber nuevamente cómo está la situación en Colombia, donde recordemos de que allí las protestas han generado fallecimientos, desapariciones, autoridades que están reprimiendo justamente al pueblo colombiano. Pero ¿cómo va la situación? ¿Cómo va avanzando esto? O sea, hay lo que se dice humo de esperanza. Para hablar de este tema, permítame saludar a nuestro compañero y colega Juan Alberto Sánchez, analista internacional. Muy, pero muy buenos días. Edison Restrepo, como siempre, saludándolo. Como siempre, también un gusto saludarte, Edison. Muy grato estar contigo y con la audiencia, por supuesto, de este importante canal. Bueno, sería bueno tener este tipo de entrevistas para hablar de cosas siempre positivas, para hablar de las buenas acciones que hacen las autoridades, para hablar de los avances que tiene un país, pero lastimosamente no es así, porque estamos hablando de los hechos lamentables que se están registrando, como es el caso de los asesinatos de líderes indígenas, Juan Alberto, que esto ya está preocupando y que esto ya está pasando de castaño oscuro. Desafortunadamente, Edison, es muy cierto lo que comentas, es decir, de manera repetida se viene dando esa situación del asesinato contra muchos líderes sociales, comunitarios, campesinos, pero en particular contra los indígenas, contra los líderes indígenas. Ayer, precisamente charlando un poco sobre el tema, me preguntaban, bueno, ¿qué ha pasado en Colombia en relación con los recientes acontecimientos? ¿Qué pasó con la muerte de estos defensores, de estos indígenas? Y no sé qué decir, porque es que no sé de cuál se refieren. Si a los que mataron en el Cauca, a los que matan en Nariño, a los que matan en Putumayo, a los que matan en La Guajira, a los que matan en la frontera con Venezuela en el Catatumbo, a los que matan en Arauca, a los que matan ¿dónde? Es imposible decir con precisión a qué referirse. Y es una situación realmente grave en la que sucede con los indígenas en nuestro país, Edison. Ahora, no es solo los asesinatos justamente a los líderes indígenas, sino también los asesinatos que se han registrado durante las protestas. Colombia o el gobierno colombiano se comprometió justamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos a realizar las investigaciones, pero a estas alturas ya deberían haber avanzado. Claro que sí, deberían haber avanzado, pero lo van a hacer muy poco. Yo decía en algún texto por allí o en alguna entrevista que cómo es de grave la situación en nuestro país, que la esperanza es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, una comisión pues que tiene un triste haber en nuestro país no, en nuestro continente, en nuestra región. El caso de Bolivia, de ustedes lo vivieron pues en carne propia, la situación de apoyo al golpismo, a la señora Áñez, a la golpista. Esa es la Comisión Interamericana de Derechos y esa es la esperanza en este país. Entonces eso expresa hasta qué punto, hasta qué nivel nuestra situación es desesperada, desesperante y grave. Yo creo que esta comisión va a hacer un informe porque las pruebas son contundentes, la situación realmente no hay ni que explicarla, las imágenes dan por sí sola cuenta de lo que sucede en este país. Va a ser bastante compleja la situación, no solo la que se vive ahora, que es desesperada, como lo digo, están matando a los jóvenes, lo siguen haciendo quienes protestan en diferentes sitios de resistencia, en Cali y en otras ciudades, lo van a continuar haciendo, pero eso no se divulga, eso no se expresa, eso no se muestra, eso no se denuncia de manera abierta. Pero la situación no ha variado en relación con lo que pasaba unos días atrás o unas semanas atrás en las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Continúa sucediendo esa situación en los actuales momentos. Estamos hablando de que ya son más de 40 días de manifestaciones, de protestas, y nuevamente vemos que el panorama no cambia para nada. Ayer, sin ir muy lejos, se registra el fallecimiento de otra persona, se registra otra decena de heridos en una manifestación que se habla de que tiene que ser pacífica, pero que la represión policial vuelve a ser de las suyas. Mira, Edison, la represión en Colombia alcanza realmente dimensiones insospechadas. Lo que se ve, el ataque en misericordia de la fuerza pública
contra ciudadanos desarmados, o de esos policías blindados que son el SMAT, disparando sus armas de dotación a quemarropa contra muchos, en camiseta realmente, o de esos policías disparando armas de fuego contra manifestantes con piedras, protegidos con un escudo de lata o de plástico, o de esos paramilitares escudados detrás de la gloriosa Policía Nacional, disparando sin piedad contra indígenas armados con palos de chonta, o contra esos manifestantes que gritan. Eso no es nada, Edison. Eso no es más que una muestra minúscula de los crímenes que están cometiendo estas letales fuerzas policiales colombianas contra una población hastiada, digámoslo, asqueada de lo que está sucediendo, de una cuadrilla de criminales que se ha tomado el gobierno, el Congreso, las altas cortes, todos y cada uno de los entes de control. La Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, disque del pueblo, porque realmente protege a los asesinos, están matando a los jóvenes porque tienen la valentía de gritarles en la cara lo que son asesinos. Los matan para ratificar que sí lo son, que son asesinos en realidad. Unos porque les ordenan que lo hagan, y les ordena el presidente, su ministro de Defensa, su ministro de Justicia, el director general de la Policía Nacional, el comandante general de las Fuerzas Militares, etcétera. Y otros porque son, en efecto, los asesinos, los que tiran del gatillo, los policías a sueldo, los paramilitares, es decir, los que aquí se llamaban anteriormente pájaros, son figuras cambiantes, los gatilleros oficiales, sicarios estatales. Lo que está realmente, creo que hay un retorno, no te escucho bien. Lo que está pasando en este país no tiene nombre. Y si aún queda algún rescoldo de justicia en el mundo, yo creo que toda esta caterva de matones tiene que pagar caro su carácter criminal. La Corte Penal Internacional de La Haya, creada por el Estatuto de Roma, y Colombia es firmante de ese pacto, tiene competencia para juzgar a los responsables de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Les ofrece penas de cadena perpetua y penas bastante amplias. Las demandas ya están, unas en ciernes, otras ya en marcha, y tarde o temprano van a operar contra estos individuos que masacran a su propio pueblo. Duque será un expresidente realmente joven, tendrá suficiente tiempo para pagar después las barbaridades que ahora comete. La única manera, Edison, no hay otra, en que este país se quita de encima tanta violencia y tanta depravación, es juzgando y condenando a los artífices. Si se impide que los asesinos se escapen por las alcantarillas, si se frena la impunidad que carcome las estructuras de este país, démoslo por seguro, se detendrán o por lo menos se aminorará tanta masacre, desplazamientos, asesinatos, violaciones, las usurpaciones de tierra, de propiedades. La total impunidad es la leña que alimenta el fuego de la violencia en Colombia. La convalidación de fortunas de sangre y de riquezas de muerte son la gasolina, Edison. Los dueños del país no pueden consagrarse como grandes, como prohombres, mejor dicho, y como modelos, sino vilipendiarse por lo que son, asesinos y saqueadores despiadados. Así que yo creo que la solución a un problema que nos pintan tan complejo, tan irresoluble, en últimas es elemental. Se trata, creo yo, simple y llanamente de que opere la justicia, algo que en este país brilla por su ausencia. Se trata elemental y claramente de ponerle fin a una impunidad que es la que estimula la comisión de toda clase de delitos, de corrupción, de crímenes de Estado en todas sus manifestaciones. En fin, la solución parece muy compleja, pero ahora la verdad es sencilla. Pero lo que muchos expresan, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es que para que paren justamente estas guerras y estas masacres que se están viviendo justamente en diferentes puntos de Colombia, es que efectivamente Iván Duque dé un paso al costado, de que tenga la valentía y renuncie, y de que él diga: me quedó grande gobernar un país, me quedó grande sacar adelante al pueblo colombiano, y al contrario, lo que estoy generando es odio y represión entre los mismos colombianos, porque hay que recordar que lastimosamente la policía
y muchos funcionarios, por conservar su trabajo, pues tienen que seguir las órdenes de los altos mandos, en este caso del presidente del Congreso y todo lo demás, porque es preocupante y es triste. Ya hemos visto cómo varios uniformados han publicado en sus redes sociales el repudio y el trabajo que están realizando, pero que están siendo obligados. Vamos a revisar justamente lo que reflejan los medios internacionales y con respecto a las muertes justamente de estas personas indígenas. Mira, esto era lo que se publicaba. Esta madrugada fueron asesinados la profesora y autoridad indígena Argenis Yatacué, del resguardo País de Corinto, y su esposo Marcelino Yatacué Ipía, en la entrada de Corinto, en el Cauca, informa Tejido de Defensa de la Vida. Ahí estamos viendo, ella es una de las víctimas de esta guerra, porque así hay que decirlo, es prácticamente una guerra sucia, ni siquiera guerra, porque es que tampoco los están atacando. Estamos viendo de que las personas que han fallecido también están justamente el señor Danilo Galindo junto a su hijo de 23 años de edad, ellos que eran justamente líderes sociales y funcionarios de la alcaldía de Fortul en Arauca, donde él se desempeñaba como conciliador en Equidad, y esta persona lastimosamente pues le han dado de baja. Ante estos asesinatos, ante estos fallecimientos, ¿qué se conoce? ¿Cómo se ha realizado? ¿Cómo se han producido los asesinatos? Son los asesinatos más recientes. Un líder social de Arauca, el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, una zona donde el combustible de la violencia, del asesinato de líderes sociales, pues es multiforme y con demasiados actores. Allí actúan toda clase de grupos paramilitares, narcotraficantes, exmiembros de la guerrilla de las FARC, que ahora tienen cantidad de grupos dedicados en su mayor parte al narcotráfico, el propio ELN, es decir, son una cantidad de actores allí bastante complejos. Él era un defensor a propósito de lo que veníamos hablando de las comunidades indígenas en la región de Arauca, una de las comunidades más azotadas, pero ahora hacía parte de la alcaldía del municipio y se dedicaba a actividades de defensa de derechos humanos, de convivencia, como se llama allí en la dependencia. Los indígenas del Cauca, las dos personas que eran líderes en la comunidad en Corinto, en el Cauca, que es otra de las zonas también de la situación más crítica de los indígenas. Es que la situación de los indígenas es crítica a lo largo y ancho de este país. En general, ellos afrontan una situación muy complicada porque están en las vías de la ambición, en las rutas. Sus territorios, sus resguardos, como se los llama, están ubicados en las rutas de demasiadas pretensiones. Cada tanto el presidente Iván Duque y su equipo, ese equipo de ineptos, declaran a través de los medios y de los mecanismos que pueden que la culpa es del narcotráfico. Mejor dicho, cada tanto descubren el agua tibia, afirman que el narcotráfico es el enemigo y el que mata a los líderes sociales, a los indígenas. Claro que el narcotráfico en regiones que anteriormente eran controladas por la entonces guerrilla de las FARC existe y es el combustible de muchas guerras y guerritas territoriales en este país, de disputa por los territorios que antes controlaban las FARC. Claro que el Estado nunca hizo presencia para reemplazar con programas y con apoyos esas regiones, o lo hizo con militarizaciones y plomo, y lo sigue haciendo, y donde están esas mayores militarizaciones, como en el Cauca, se cometen los asesinatos más tenaces, más fuertes. No la hizo nunca como se requiere, con desarrollo rural, o simplemente hizo lo de siempre. Nunca asomó las narices por estos vastos territorios, y una de las causas, además de las consabidas, de la desidia, de la burocracia, de la incapacidad institucional del Estado, una de las principales causas ha sido que han hecho trizas la paz. Este mismo gobierno destruyó los acuerdos de paz. La situación de los indígenas, te decía, es desesperada en muchas regiones, en todo el territorio nacional, porque se cruzan en las rutas de demasiadas y muy grandes y poderosas ambiciones de muchos particulares, pero también de grandes señores de este país, de sus proyectos agroindustriales, azucareros, de palma, en fin, de la enorme avidez de proyectos mineroenergéticos de las grandes transnacionales y de mucha codicia estatal
que busca beneficiar precisamente esos proyectos a cambio de unas monedas. Por eso la situación de los indígenas es desesperada y es crítica, y por eso los están matando, porque quien reivindique su derecho a existir, su derecho a territorios además que cumplen una función de beneficio social para esas propias agroindustrias destructoras, porque son quienes cuidan las fuentes de agua en el Cauca, por ejemplo. Sus tierras, que se dice que los indígenas son los grandes poseedores de tierra, claro que poseen unos territorios que no son cultivables, no son para cultivo, están en los páramos, están defendiendo el macizo colombiano, que es el agua que surte a grandes poblaciones, igual las poblaciones que surten en el Catatumbo, igual en cualquier parte. Entonces yo creo que muchas de estas razones, una maraña de razones, son las que ocasionan que está sucediendo en particular con los indígenas. Y lo que llama la atención es que uno entiende cuando hay una protesta de una semana, de 10 días, donde dice, bueno, es normal que esto pase en muchos países de Sudamérica, pero ya vamos por 45 días de protestas ininterrumpidas y es increíble que un gobierno todavía no le pueda dar solución a estos hechos tan lamentables. Nosotros estaremos al pendiente y seguiremos informando justamente a toda la población y a toda la comunidad colombiana que se encuentra en este momento aquí en Bolivia, porque obviamente están preocupados de qué puede pasar con sus familiares si es que, Dios no lo quiera, están involucrados en estos asesinatos o si es que han perdido la vida justamente por estas protestas. Querido Juan Alberto, quiero agradecerte por siempre actualizar la información y mantenernos al tanto de lo que está pasando en Colombia. Edison, muchas gracias a ti. Siempre es un gusto hacer mis comentarios con respecto a lo que aquí ocurre, que realmente es grave, pero a la vez también yo creo que es muy esperanzador lo que está sucediendo. Hay que defender a los jóvenes, hay que protegerlos, hay que insistir y denunciar las masacres que se vienen cometiendo, ya no solo en los ámbitos rurales con los líderes sociales indígenas, sino también en las propias calles, y no de los pueblos remotos o de las capitales alejadas, sino en la capital de la República, en las grandes ciudades de este país, en Cali, en Medellín. Yo creo que hay que continuar con esa acción de denunciar lo que está aconteciendo en este país, que es muy grave, pero también te decía, Edison, es muy esperanzador ver esas movilizaciones masivas que los medios no muestran, esas protestas de carácter multitudinario frente a la propia casa del presidente Duque, llamándolo por lo que es, un asesino, y exigiendo que se siente a dialogar, porque esos diálogos que ha ofrecido son inexistentes. No se busca el diálogo, no se busca la confraternidad, no se busca ponerse de acuerdo, se busca una represión y una manera además de después erigirse ellos mismos como los salvadores del propio fenómeno de descomposición y de violencia que ellos mismos ocasionan y causan. Entonces es bastante importante estas conexiones contigo, ofrecer estas otras visiones y esa labor que usted ofrece de informar en relación con lo que aquí se está ocultando de manera muy grande. Muchísimas gracias, querido Juan Alberto. Nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir revisando el panorama en Colombia. Estaba con nosotros Juan Alberto Sánchez, analista y periodista internacional, dándonos un parámetro de lo que está pasando en este momento en Colombia. Son 45 días de protesta, 45 días donde los universitarios salen para exigir justicia, donde salen para que haya igualdad y se acabe la brecha justamente entre ricos y pobres y que efectivamente la educación mejore en ese país. 8 de la mañana con 33 minutos. Hacemos una breve pausa.